leer la historia. ¿Quién la quiere leer? La idea es que esto sea dinámico. La historia ustedes tuvieron acceso previamente y, y la idea es, bueno, ir compartiendo las preguntas. ¿Ahí ven la historia? Sí. Bien, ¿alguien la quiere leer? La idea es que ustedes puedan ir comentando y vayamos respondiendo las preguntas, que sea dinámico. Es un tema que, bueno, ustedes ya saben el título, digamos, pero bueno, es un tema que puede ser habitual en las puertas de emergencia. La idea de la preparación del internado es que ahora den la prueba, que genera un ranking la prueba, pero la idea es que ustedes estén preparados para cuando empiecen a rotar por las diferentes rotaciones, que todos tienen sus complejidades, pero lo que sabemos es que muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que consultan en emergencia y este puede ser uno de los motivos de consulta que pueden aparecer y tenemos que conocer y saber el manejo inicial. Ustedes se están preparando para ser médicos generales, es la última etapa y estos son temas que en puerta de emergencia o en policlínica o en atención domiciliaria van a poder asistir a estos pacientes y tenemos que poder reconocer los cuadros clínicos para después poder actuar de la mejor manera. ¿Está? ¿Quién tiene ganas de leer? Yo puedo leer si querés. Leti, ¿sos Leti? Sí, Leticia. Yo no soy Luciano Boa, soy Betiana Sotolano. Ah, Contame, bien. Bueno, contame. leo. Sexo masculino, 27 años, sin antecedentes personales a destacar. Consulta por dolor torácico de inicio súbito hace 2 días. Refiere que el dolor es punzante de intensidad 7-10 en sector retroesternal, sin irradiación clara, que empeora al acostarse en decúbito dorsal. Además, presenta en las últimas 24 horas registros de temperatura axilar de 37,8 y disnea. Niega tos, expectoración. Refiere haber tenido un cuadro respiratorio autolimitado 10 días antes, con rinorrea y odinofagia. Al examen físico se destaca que es lúcido, está lúcido, perdón, presión arterial de 120/70, temperatura axilar de 37,8, ritmo regular de 98 ciclos por minuto. Se ausculta roce pericárdico audible en foco tricuspidio. No ingurgitación yugular y no edemas. Está euneico con 18 respiraciones por minuto, con un MAP positivo y lateral sin estertores y satura 98 en BEA. La primera pregunta, ¿cuál es su planteo clínico? Bien, entonces, por lo que ahora nos leyó eh, Leti, es que es un paciente joven, que por lo pronto es un paciente sano, que no tiene antecedentes y que se presenta con un dolor torácico, con las características que relató y que tiene características particulares que ahora me van a comentar y se acompaña de, bueno, un registro subfebril de 37,8, disnea y tiene el antecedente de haber tenido una infección respiratoria alta aparentemente hace muy poco y se presenta con el examen físico que acaba de leer. Con estos síntomas y signos, ¿ustedes qué planteo pensaron y un poco si alguien quiere justificarlo, a ver qué les parece? Todo esto con la clínica, ¿no? Después deberíamos pensar en apoyar el diagnóstico con paraclínica, que es la segunda pregunta, pero inicialmente cuéntenme qué pensaron en relación al planteo y la justificación. ¿Qué les parece, chiquilines? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo pensó?
La idea del encare Ujú. es que ustedes vayan contestando, por más que se equivoquen, cuéntenme qué pensaron. Y por todo lo que tiene la clínica, o sea, como esa triada característica de dolor torácico, fiebre y la auscultación del roce pericárdico, apoya el planteo clínico de una pericarditis. Ahí está. Muy bien. Y cuéntenme un poquito qué características tiene el dolor de la pericarditis a la que hace la referencia la compañera que nos hace pensar en que esto puede ser una inflamación del pericardio, ¿no? Que en definitiva es lo que es la pericarditis. ¿Cómo es el dolor? ¿Por qué este dolor con estas características no es un dolor de tipo anginoso y es un dolor que nos sugiere que sea de origen del pericardio? Porque en la historia te refiere que empeora al acostarse de cuello dorsal, y eso es Perfecto, característico. Y acá no lo refiere, pero también calma con la posición hacia adelante, que lo llama ventana. bárbaro. O sea que primero tenemos que ver en qué paciente estamos, ¿no? Es un paciente de 27 años sano. Entonces, lo que puede tener un dolor torácico de tipo anginoso, es probable que tenga un dolor torácico de tipo anginoso. Y no es O lo sea, primero como que poder piensas. puede, pero es poco probable. Ahí está. ¿Por qué lo hace poco probable de que el origen, más allá de las características del dolor, el origen no sea anginoso? No tenga una, por ejemplo, coronariopatía. Porque es un paciente joven y es sano aparte, ¿no? Ahí está, no hay factores de riesgo cardiovasculares, entonces el riesgo, la probabilidad de que este paciente tenga una coronariopatía es bajo, ¿no? Uno siempre, cuando piensa en un diagnóstico, nosotros nos basamos en el diagnóstico por los signos, los síntomas y también las probabilidades con las cuales se presentan las enfermedades en el paciente, o sea, en el terreno que tenga el paciente y en todas las comorbilidades que puedan apoyar nuestro diagnóstico. O sea, este paciente, más allá de que sí, puede venir con un síndrome coronario agudo por otras causas o por una coronariopatía, en principio uno estimaría que el riesgo de coronariopatía es bajo, más allá que tengamos que ir bueno, a descartarlo, que de hecho nosotros hay estudios que le vamos a pedir que vamos a ver qué está pasando, ¿no? Pero este es un dolor torácico que inicialmente nosotros siempre frente a un dolor torácico tenemos que pensar, ¿esto es de origen cardiovascular o no cardiovascular? ¿Está? Cuando pensamos en que esto sea de origen cardiovascular, ahí tenemos que pensar, por gravedad estamos frente a un síndrome coronario agudo, o sea, a un dolor torácico de tipo anginoso o no, ¿no? Porque eso nos cambia mucho el abordaje del paciente y la conducta que nosotros vamos a tomar. ¿Está? Este es un paciente joven que es sano, que no tiene factores de riesgo cardiovasculares, por lo que nos dice la historia. Entonces, nosotros deberíamos pensar en otras alternativas de dolor torácico no anginoso. ¿Está? O sea, y ahí tenemos que pensar, ¿qué otra cosa puede doler que no sea o sea, la parte cardiovascular a nivel del tórax? Porque esto, nosotros nos orientamos, ya dijeron, por la positiva de las características, que es retroesternal, que empeora al acostarse, no lo dice, podría calmar con posición maometana, y además porque sabemos que estamos en un encare que era de pericarditis, ¿no? Y la Hola, disección de aorta también puede doler en el tórax. ahí va. Pensando en lo cardiovascular tenemos, muy bien como dice la compañera, tenemos por supuesto que el dolor de tipo anginoso, el dolor a nivel pericárdico, que es el que planteamos en este caso, y además estamos en un encare de pericarditis, ¿no? De enfermedades del pericardio, pero también puede haber un dolor torácico de origen a nivel de la aorta, entonces están
todo lo que llamamos los síndromes aórticos agudos, que también se pueden presentar como un dolor torácico opresivo, y que tiene también otras características y se acompaña de otras cosas. Porque nosotros no, en este caso, capaz que nos falta información, pero ¿qué nos orientaría a que esto fuera un síndrome aórtico agudo? ¿Qué otros hallazgos podríamos preguntarnos si tiene o no tiene para pensar en que esto sea aórtico? El dolor tipo puñalada es, eh, y el déficit de pulso, o sea que los pulsos Ahí sean está. iguales. Ahí va, que haya simetría de pulso, que haya una presión arterial que sea diferente cuando la tomamos en los miembros, ¿tá? Tanto superiores como inferiores, que ese dolor es como una puñalada que en general se irradia hacia dorso, ¿no verdad? Y bueno, y se puede acompañar de otros elementos que no parecería tampoco el caso de este paciente, ¿no? De hecho, este paciente tampoco no pensamos que tenga factores de riesgo para tener una ortopatía o alguna otra alteración. Acá nos falta también los valores de la presión arterial que nos podrían poner un poco en la pista de que este paciente estuviera muy hipertenso. Perdón, acá está la presión que es de 120/70. Esto aleja en general en los síndromes aórticos agudos, por ejemplo, en lo que es la disección de aorta, puede haber, en general se manejan presiones elevadas, ¿tá? Hipertensión, y además tenemos esta asimetría de la presión, de la toma de presión arterial en los miembros. O también el paciente puede, por supuesto, estar con inestabilidad hemodinámica e hipotensión en, por ejemplo, roturas de aorta o en otro tipo, o por ejemplo, en eso, aneurismas grandes, incipientes, que puedan llegar de hecho, a comprimir. ¿Tá? No parecería el caso de este paciente de 27 años sano que tenga un síndrome aórtico agudo, pero bueno, son cosas que nosotros tenemos que pensar. En general, nosotros cuando vemos esta historia, ya nuestra mente va diciendo, este paciente seguro probablemente no tenga un síndrome coronario agudo, por más que lo voy a ir a descartar. Este paciente no va a tener probablemente un síndrome aórtico agudo tampoco. Y nos vamos quedando con, bueno, dadas las características de este dolor, en que pueda ser un proceso del pericardio y una enfermedad del pericardio. Y si no fuera cardiovascular, ¿qué podría estarle pasando a este paciente que tuviera dolor torácico no cardiovascular? ¿Qué otros tipos de dolor torácico conocen que no sea cardiovascular? Porque este paciente, Dolor pleurítico, exacto, eso es más mismo. tipo punta de la. Exacto, este paciente, si nosotros miramos la historia, tiene por un lado un registro febril y por otro lado tiene disnea y tuvo un cuadro respiratorio autolimitado hace 10 días. Entonces nosotros deberíamos pensar, este paciente no tendrá un proceso infeccioso, inflamatorio a nivel pulmonar con compromiso pleural que dé origen a un dolor torácico no cardiovascular, pero sí un dolor tipo puntado de lado, un dolor pleurítico. Y bueno, son cosas que nosotros tenemos que pensar y que además lo vamos a ir por supuesto, a descartar con la paraclínica. Pero coincido con ustedes, además tenemos los dolores torácicos no cardiovasculares, por ejemplo, originados a nivel del aparato digestivo, que no parecería por las características. Entonces, en este paciente, con estas características, que tiene el dolor, que es tipo punzante, que es intenso, que aparece hace 2 días, eso también nos aleja de otros tipos de dolor torácico cardiovascular, ¿tá? Es súbito, pero hace 2 días, no es de horas de evolución o de minutos de evolución, ¿no? Sino que se ha mantenido intenso y que claramente esto que nos hace pensar en algo más del pericardio es que empeora al acostarse en decúbito dorsal, y eso es típico del dolor del pericardio, ¿tá? Y evoca a lo que es
el dolor que se origina por la inflamación del pericardio, y coincido con ustedes que podríamos estar frente a una pericarditis en el entendido de una pericarditis aguda por el tiempo de evolución que traen los síntomas, ¿no? Es bien agudo, hace 2 días, hace 48 horas que el paciente inicia con la sintomatología. ¿Tá? Conocen, además, lo dijo la compañera hoy, que apoyaba el diagnóstico que tuviera roce pericárdico, ¿no? ¿Qué es el roce pericárdico? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla el signo roce Puede ser de que pericárdico? hay líquido entre ambas hojas del pericardio, o sea, la visceral y la parietal, que ahí se acumula líquido y eso hace el roce, que lo escuchás Ahí en la va. auscultación. El roce es algo que es un ruido patológico a la auscultación, o sea, en situación normal no lo auscultamos, y habla de que eh, el pericardio está inflamado, ¿tá? Y que puede haber líquido o no, porque esto es verdad que la pericarditis, como vamos a ver, puede acompañarse de derrame pericárdico o no. El roce pericárdico nos habla de inflamación del pericardio. ¿Tá? ¿Conocen? Pasando a, bueno, esta pregunta, podríamos entonces, por estas cosas clínicas que nosotros estamos encontrando, la edad del paciente, que es un paciente joven que se presenta con un dolor torácico agudo y con características de inflamatorias a nivel del pericárdico. Estas características son tipo puntada a nivel retroesternal, que empeora con el decúbito dorsal, que podría mejorar con la posición maometana, con la inclinación hacia adelante del tronco, y se acompaña de roce pericárdico al examen, uno podría pensar de que estamos frente, coincido, a una pericarditis aguda. ¿Tá? ¿Conocen los criterios de diagnóstico clínico, además del dolor y el roce pericárdico? Hay 2 criterios más de diagnóstico clínico paraclínico que nos ponen en la pista de que el paciente tiene una pericarditis aguda. ¿Saben? La fiebre elevada, no es tu no. La fiebre elevada no entra dentro de los criterios diagnósticos que utilizamos para plantear pericarditis, porque como vamos a ver, muchas veces la pericarditis nos apoya el diagnóstico, pero la pericarditis puede no tener fiebre. Ahí pusieron electrocardiograma, bien, en el chat. Cuéntenme un poquito más del electro, que igual lo vamos a pedir para apoyar nuestro diagnóstico. Pero los criterios que nosotros en los cuales nos basamos, que teniendo son 4 criterios, y sabemos que si tenemos 2 o más criterios, apoyan nuestro diagnóstico. Y ellos son entonces el dolor, el roce, en el electro, que es lo que tendríamos que ver. Un supradesnivel ST con concavidad positiva. Perfecto. ¿Y qué características tiene además ese supradesnivel del Es ST? difuso Es difuso. y respecta muchas veces de uno y a ver. Perfecto. A diferencia de lo que vemos en la isquemia, en el infarto agudo de miocardio, el ST aparece de forma elevada difusa, es con otra morfología, ¿tá? No es, en realidad es supracóncavo, no es supraconvexo como en general lo vemos en el infarto agudo de miocardio, y aparece de forma difusa. ¿Qué quiere decir? Que no respeta caras. Nosotros cuando pensamos en un infarto agudo de miocardio, por coronariopatía, por accidente de placa, en general nosotros lo que vemos es que los cambios electrocardiográficos se presentan distribuidos en el electrocardiograma con una distribución por caras, ¿no? Nosotros podemos llegar a topografiar el vaso que esté en sufrimiento, o sea, que esté en oclusión, que nos esté generando
una isquemia o una necrosis a nivel del miocardio. En este caso, la elevación es difusa, o sea, no respeta caras y tiene una morfología diferente porque el mecanismo, o sea, nosotros lo que estamos viendo no es la isquemia miocárdica, sino que estamos viendo una alteración del pericardio y una inflamación del pericardio que se da de forma difusa, no es que se respeta caras como si lo vemos cuando estamos hablando de isquemia miocárdica. ¿Tá? Y hay algo más que podemos ver además de la elevación difusa del ST supracóncava. ¿Conocen algún otro cambio que puede haber en el electro? Puede ¿Qué tal? acortar el PR, ¿no? Ahí está, puede haber un acortamiento del PR y una depresión del PR. ¿Tá? Nosotros ahora vamos a ver algún electro y vamos a ver que además de la elevación difusa del ST puede haber un descenso del PR en el electrocardiograma y eso también es un signo de electrocardiográfico de pericarditis aguda. ¿Tá? Y alguna otra cosa que podamos ver más allá del electro, otro criterio que nos apoya nuestro diagnóstico de pericarditis. Ese, ahí pusieron el cuarto elemento es el derrame pericárdico. Exactamente. Entonces, el diagnóstico clínico nuestro, acompañado de alguna paraclínica que tengamos que pedir, sea el electro, sea la placa, y también el ecocardiograma, como vamos a ver, nos van a apoyar nuestro diagnóstico. Entonces, dos o más criterios, tanto el dolor con las características que hablamos, el roce pericárdico, que es el segundo criterio, las alteraciones del electrocardiograma, tanto el supradifuso del ST como el descenso del PR y la presencia de derrame pericárdico, dos criterios o más nos apoyan en nuestro diagnóstico de pericarditis aguda. Nosotros ya con la clínica, en el paciente que estamos, podemos plantear que probablemente estemos frente a una pericarditis aguda y deberíamos ir a buscar los otros criterios que nos apoyen nuestro diagnóstico, porque muchas veces la pericarditis aguda, el diagnóstico se hace de esta manera, ¿no? No tenemos que ir a hacer otras grandes paraclínicas u otras investigaciones, como vamos a ver, en algunos casos sí, es necesario, si hay derrame pericárdico, ir a tomar una muestra, pero no en todos los casos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestro diagnóstico positivo, en resumen, teniendo un paciente joven, que no tiene factores de riesgo cardiovasculares, que se presenta con un dolor torácico agudo, que nos habla de irritación del pericardio, por inflamación y que además encontramos un roce pericárdico en el examen físico, podemos plantear que estamos frente a un síndrome pericárdico a forma de una pericarditis aguda inicialmente. ¿Está? ¿Alguna duda? Si no tienen duda, No. seguimos adelante con la segunda pregunta. La segunda pregunta plantea qué estudio solicitaría para apoyar su diagnóstico y bueno, un poco ya lo estuvimos hablando, ¿no? ¿Verdad? Sí, necesitaríamos el electro para ver el desnivel del ST y necesitaríamos el ecocardio para evaluar si tiene derrame, ¿no? Bien, ¿y alguna otra cosa además de antes del ecocardio que podemos tener en puerta una vez que vemos a este paciente? La radiografía de tórax, Una 20%. una radiografía de tórax. Les voy a compartir, Profe, tenés una pregunta en el chat. a ver, ¿ustedes qué están viendo ahí? Tu pantalla con un electro. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien.
Ya miro el chat. Vayan mirando el electro. Bien, en el chat preguntan si el roce pericárdico es patognomónico. Y bueno, en realidad de pericarditis, el roce pericárdico es muy sugestivo, pero si no está, eh, puede que tenga una pericarditis y que el roce, el roce muchas veces está al inicio, dura los primeros días y después puede no estar y nosotros cuando ya lo veamos al paciente puede que no ocultemos el roce pericárdico. Si está, nos apoya nuestro diagnóstico y es un criterio clínico de diagnóstico, entonces sí podemos pensar de que es un signo muy específico, pero su ausencia no nos descarta porque realmente puede que no esté, o sea que la sensibilidad del roce es baja, además tenemos que tener un oído entrenado, pero más allá de eso puede que nosotros cuando veamos al paciente, el paciente lo haya tenido de forma transitoria y ya no esté. También hay que tener en cuenta que si el paciente tiene un derrame pericárdico muy importante, el roce no lo podemos, no lo ocultamos y también eso no nos descarta. Si está, nos apoya y es un criterio diagnóstico y sería patognomónico de pericarditis y de inflamación, pero su ausencia no nos descarta el diagnóstico. ¿Está? Bueno, ¿qué les parece el electrocardiograma? Ahí en D2 y en D3 se ve clarito el supracóncavo, ¿no? Perfecto. ¿Vieron la diferencia que hay cuando nosotros pensamos en las alteraciones del ST en los síndromes coronarios agudos, ¿no? Este es un electrocardiograma que lo que nos muestra es un ritmo sinusal y que presenta alteración de la repolarización, pero a forma de un supradesnivel del ST, supracóncavo, que es muy claro, como dijo el compañero, en D2 y en D3 es clarísimo. Y también lo vemos, esperen un segundito, si nosotros afinamos la vista, ¿en qué otras derivaciones también podemos verlo? En B6 está. En Y en B6 B5 parece que también. y en B5 también. No, no es el electro, hay electros que uno si los ve son mucho más notorios, igual en este caso es claro, de 2 de 3 en el dedo largo se ve clarísimo el supracóncavo, en D5, D6 también, en D4 podría insinuarse el supracóncavo y tendríamos que ir a ver si tenemos el supra de, perdón, el supra, la depresión del PR, si la podemos llegar a ver en alguna derivación, no sé si la vieron, En ABR se ve, ¿no? en ABR, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Bueno, todas estas cosas son cambios que nos apoyan nuestro diagnóstico y es otro criterio electrocardiográfico, diagnóstico de pericarditis aguda. Entonces, este paciente, como dijimos, para recapitular, es un paciente que tiene de los 4 criterios diagnósticos iniciales, tenemos el, el dolor, el roce que estaba presente al examen y la elevación difusa del ST con depresión del PR en el electrocardiograma, que también apoya nuestro diagnóstico. Y por último, habíamos dicho que teníamos que, ¿cuál era el último criterio diagnóstico que El apoyaba? derrame. El La derrame. imagen. Ahí está, la imagen. Y ahí, ¿qué vamos a ir a solicitar? Estamos en puerta de emergencia con este paciente, van a estar ahora, en menos de un mes, van a estar en las puertas de emergencia del Uruguay. Bien, y viene este paciente, le hicieron el electro, ¿y qué más le van a pedir? Me dijeron, La radiografía de tórax.
una radiografía de tórax, perfecto, que ya se las voy a compartir. Y la radiografía de tórax es esta. ¿Alguien se anima a leerla rapidito? ¿Alguien quiere comentar algo? Y hay que hacerle el índice cardiotorácico, pero parece que tiene una cardiomegalia. ¿Les parece que tiene cardiomegalia? A ver. Tiene como la silueta pericárdica dibujada a lápiz. No sé si es un signo que se dice así oficialmente. Pero cuando está como muy delimitada, muy marcada, digamos. Bien, es una placa que tiene una excelente técnica, menos las escápulas que están un poquitito por dentro, pero es una radiografía que tiene buena técnica y que, más allá de que nosotros sabemos que estamos en una presentación de una pericarditis aguda, igual esta placa yo la puse como normal, ¿está? ¿Por qué? Porque una placa normal no nos descarta el diagnóstico. ¿Ah? Yo lo que quería que vieran era que en realidad si uno mira, ¿qué podríamos ver en relación a la silueta pericárdica? ¿Cuál es el signo que nosotros podemos ver que es muy sugestivo de derrame pericárdico, que es lo que queremos buscar, ¿no? Porque la pericarditis de por sí, per se, no vamos a tener nosotros de la pericarditis, un paciente con una pericarditis aguda sin derrame pleural puede tener una placa normal, ¿no? Sin derrame pericárdico, perdón, puede tener una placa normal. Esta placa en realidad lo que quería transmitir era que no tiene la cardiomegalia, como dijeron, no la tiene, porque si uno hace el índice cardiotorácico, ¿cómo definimos cardiomegalia clínica? Radiológica, perdón. Con un índice cardiotorácico mayor a 0,5. 0,5. Si nosotros en esta placa tomamos el tamaño que tiene la silueta, entra perfecto, o sea, es menos de 0,5 y lo que significa que es una silueta en realidad normal y que no habría cardiomegalia radiológica y eso no nos descarta el diagnóstico de pericarditis. Lo que nos aleja al ver una silueta mediastinal normal es que probablemente sea una pericarditis que quizá no tenga derrame pericárdico. ¿Cómo se llama el signo que es muy sugestivo de que haya derrame? ¿Cómo vemos la silueta? Signo de la botella. Ahí va. El signo de la botella o signo de botellón, que es un mediastino ensanchado, ¿tá? Que si lo ven en algún momento o buscan imágenes de mediastinos en botellón, no se olvidan más, es una silueta importante que llama la atención y que realmente sí traduce tiene un índice cardiotorácico mayor a 0,5. Esta placa lo que quería mostrar era una silueta normal en principio, ¿tá? Un mediastino fino, no un mediastino ensanchado, ni una silueta aumentada de tamaño. Y por otro lado, nos interesa descartar otras cosas, ¿no? Diagnósticos diferenciales. Yo con esta placa, ¿qué descarto? Que haya, por ejemplo, un Pleural. Derrame pleural. derrame pleural, exacto, que pueda estar simulando el dolor que trae el paciente y que además tiene fiebre y que además tuvo síntomas virales probablemente
hace 10 días. Entonces, ¿qué puede tener este paciente como diagnóstico diferencial? Y bueno, quizá tenía una infección respiratoria baja, capaz que tenía un foco en realidad una opacidad inhomogénea con broncograma aéreo y asociaba derrame pleural, y eso nos podía cambiar nuestro planteo clínico, más allá de que por ahora veníamos como con todo muy sugestivo, pero bueno, los pacientes pueden tener concomitancias, y si en este caso, además de una pericarditis asocia otro compromiso seroso, por ejemplo, una pleuritis, podríamos estar frente también a orientación de la etiología de esta pericarditis, ¿no es verdad? Hay pericarditis que cursan no solo el compromiso del pericardio, sino compromiso de otras serosas, ¿está? Las poliserositis, ¿no? Que como vamos a ver ahora en el diagnóstico etiológico es importante. Si yo veo que un paciente, además de la pericarditis, se presenta con compromiso de las pleuras, y bueno, capaz que tenemos ya pista del diagnóstico etiológico de esta pericarditis aguda. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. En este caso que da como ese antecedente de infección respiratoria los días previos. En cuanto a lo etiológico, o sea, ¿por frecuencia vas a seguir planteando lo idiopático o podrías plantear lo infeccioso, por ejemplo, viral, algo así? Bien, perfecta la pregunta que viene ahora a continuación de los planteos etiológicos en este paciente puntual por todas las cosas que ahora estabas comentando. Para cerrar esta pregunta entonces, de la paraclínica que yo solicitaría para el diagnóstico, entonces, el diagnóstico, como dijimos, es clínico y nos apoyamos para los criterios diagnósticos en el electrocardiograma y en paraclínica para ver si hay asociado o no derrame pericárdico, que es el otro criterio clínico, y ahí tenemos la placa de tórax. Y para terminar, y ahora vamos con la pregunta que hizo la compañera, ¿qué otro estudio solicitarían para el diagnóstico? Pensando en estos criterios. Capaz ahí yo no me di cuenta, pero claro, o sea, si te irías más como una etiología como infecciosa, ahí ya tendría que apoyarte un hemograma con leucocitosis o un PCR, que también le puedes pedir que veas un PCR un vez aumentado. Ahí capaz que también te Perfecto. apoyaría, porque si no, por frecuencia te irías más al idiopático, que es la mayor causa, pero Exacto, estoy de acuerdo. Pero antes de pasar a lo etiológico puntualmente, si dijimos que hay 4 criterios, que uno es dolor torácico, el otro es el roce, el otro es el electrocardiograma y el otro es la presencia de derrame pericárdico, yo por más que tenga esta placa que no impresiona que hay derrame pericárdico, ¿cuál es el estudio que se solicita para realmente evidenciar si hay o no derrame pericárdico? ¿Una eco? El ecocardio, ¿cómo lo pedimos? Ecocardio, ¿Transtorácico? ahí va, es un ecocardio transtorácico que lo que nos va a permitir es ver bien cómo están las cavidades, por supuesto, cómo está la funcionalidad del corazón, y nos va a permitir ver si existe o no derrame pericárdico, porque muchas veces el derrame pericárdico es muy leve y nosotros no lo podemos definir con una placa. ¿Saben cuánto derrame pericárdico se necesita para que sea radiológicamente evidenciable? Necesitamos aproximadamente acumulación de 200 cc, o sea, 200 mililitros a nivel pericárdico para que radiológicamente sea traducible. Entonces puede ser que nosotros tengamos en este paciente un derrame leve que no lo podamos identificar con una placa. Entonces es importante ver si hay o no derrame pericárdico
y eso lo vamos a hacer con el ecocardiograma transtorácico. ¿De acuerdo? Ya que estamos en el ecocardio, ¿qué tenemos que mirar en el ecocardio si llega a haber derrame pleural? Derrame pericárdico, perdón. Tenés que ir a buscar las cavidades derechas, puede ser, que no estén colapsadas. Ahí está. No sé. Nosotros lo que tenemos que ver es, por un lado, la distribución del líquido, si llega a haber derrame, cómo es la distribución, si es libre, o sea, es como, ¿se acuerdan en la pleura, no? El derrame pleural, si está en cavidad libre o no. En este caso tenemos que ver si el pericardio está rodeado de derrame pleural, si está libre, que muchas veces inicialmente igual no compromete toda la circunferencia, sino que va a las áreas más declives, ¿está? Eso es según la cantidad que haya, pero puede también estar loculado el derrame pericárdico y eso muchas veces se puede ver a través de la ecocardiografía. Entonces tenemos que ver la distribución del derrame y la cantidad del derrame pericárdico si es que existe el derrame. ¿Saben cómo se clasifica el derrame pericárdico en relación a la ecocardiografía? Si es un derrame leve, moderado, severo. Bueno, en realidad es por lo que se mide, lo que mide el ecocardiografista y es menos de 10 milímetros es leve, ¿tá? Moderado es de 10 a 20 y severo mayor a 20. Y esto también nos va a determinar eh, qué, conducta vamos a seguir. Un derrame leve menor de 10 milímetros o moderado, en realidad en general no requiere, salvo en casos puntuales, que nosotros sospechemos de que ese derrame pleural tenga una etiología bacteriana, o sea, que sea purulento, o que sea tuberculosis, o que sea neoplásico. Ahí, en esos casos, sí vamos a tener que ir a abordar el pericardio y a tomar muestra. Pero en los casos en que el derrame sea leve o moderado y que no sospechemos estas etiologías, nosotros no deberíamos ir a abordar el pericardio, o sea, no es necesaria la muestra para iniciar nuestros tratamientos, ¿tá? Pero es importante saber la severidad porque también nos va a poner en la pista si puede haber riesgo de compromiso hemodinámico del paciente. ¿Qué le puede pasar al paciente que tiene un derrame pericárdico severo? Un taponamiento cardíaco. Exactamente, entonces nosotros tenemos que conocer la cuantía y ver elementos de tamponamiento cardíaco, por supuesto que clínicos, pero también las repercusiones que hayan a nivel de las cavidades, como dijeron, como dijo la compañera, en relación a las cavidades derechas y al llenado de el llenado cardíaco, ¿no? ¿Verdad? El tamponamiento cardíaco, ¿qué es? Que lo vamos a ver ahora en la última pregunta que habla de las complicaciones de las pericarditis. Pero el tamponamiento, ¿qué significa? ¿Qué es lo que pasa hemodinámicamente? Una Es como una... inestabilidad hemodinámica. Perdón. ¿Cómo? Produce una inestabilidad hemodinámica Ahí está. Pero ¿qué es lo que por pasa? compresión Hay extrínseca. una... Bien, ¿alguien más? En realidad es una condición grave
que está dentro de las 5 cosas que siempre nos dicen que tenemos que poder diagnosticar en forma rápida, porque básicamente hablando criollo, lo que hace es acumularse el líquido alrededor del corazón y eso lo que impide es básicamente la correcta función y por eso es que va a darnos hipotensión, nos va a dar ruidos cardíacos alejados, nos va a dar distensión de la venosa, justamente por esa compresión. Ahí está. Vieron que nosotros lo que hay es una incapacidad del corazón por un mecanismo en realidad obstructivo, ¿no? Obstructivo del corazón y de las cavidades. Hay incapacidad del llenado y también hay incapacidad anterógrada de mantener el gasto cardíaco, ya que hay un aumento de la presión a nivel de la cavidad pericárdica que se acumula, en ese caso hay líquido, y hay un aumento de la presión venosa yugular, o sea, hay mayor presión venosa sistémica que hace que no se logre, por compresión de las cavidades, que no haya llenado, y eso hace que caiga el gasto cardíaco y el paciente entre en shock. ¿Tá? Es una situación muy grave y que la vamos a tener que tratar de forma diferencial. ¿Tá? No todos los derrames pericárdicos van a generar tamponamiento cardíaco, porque en general, más allá de la severidad y de la acumulación que haya de líquido, es la instalación que se da en el paciente. ¿Tá? Es distinto si se da una instalación crónica, muy, muy despacio, de ese derrame severo, a que si se da de manera rápida y aguda, porque los mecanismos compensatorios son diferentes y probablemente con derrames más pequeños se provoquen de forma aguda, puede haber más posibilidad de que haya un tamponamiento a esos grandes y crónicos derrames que se van instalando de forma progresiva y que el riesgo de tamponamiento es menor. ¿Tá? Eh, Ahora lo vamos a ver como dentro de las complicaciones, pero lo que quería decir era que siempre para el diagnóstico del derrame, en esto del diagnóstico de la pericarditis, lo vamos a hacer con ecocardiografía, porque la placa puede a veces que no nos traduzca derrame, pero que en realidad el paciente tenga derrame y que si nos quedamos sin el diagnóstico del derrame, también no vamos a tener elementos que nos hablen después de la gravedad. Como dijeron los compañeros, tenemos que mirar, además de la cantidad del derrame y además de la distribución del derrame pericárdico, tenemos que mirar si hay elementos ecocardiográficos o signos de tamponamiento ecocardiográficos, ¿tá? Porque los clínicos son más fáciles, o sea, el paciente puede tener elementos clínicos, nos damos cuenta y rápidamente tenemos que hacer maniobras, pero un ecocardiograma con signos incipientes de tamponamiento también tienen que hacer cambiarnos la conducta. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de las complicaciones. Pero entonces veníamos hablando de que el diagnóstico, en este caso, es de una pericarditis aguda, porque el paciente entonces tiene el dolor, tiene el roce, tiene la elevación difusa del ST, y bueno, por la placa nosotros eh, no podemos tener el diagnóstico de derrame, pero sí nos aleja de otros diagnósticos diferenciales. Una placa normal no nos descarta la pericarditis y le vamos a pedir entonces el ecocardiograma, que nos va a, ya se los voy a leer el ecocardio. El ecocardio lo que nos muestra, lo tengo acá el ecocardio.
que lo que nos muestra es un ventrículo derecho normal, sin alteraciones de la funcionalidad, con función sistólica conservada. Por otro lado, lo que tiene es una FEBI conservada y tiene un derrame pericárdico de leve entidad con 5 milímetros de espesor, ¿tá? De distribución difusa, no se logran ver tabiques ni septo, ¿tá? Y no tiene ninguna alteración del septum interventricular. ¿Tá? Entonces este paciente tiene una pericarditis aguda con un derrame pericárdico en principio leve, sin, por supuesto, alteración hemodinámica en relación a ello. ¿Tá? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, una pregunta. En caso de que la radiografía muestre una cardiomegalia o un signo de la botella, ¿el ecocardio se lo pedís igual para ver un poco la función o los signos incipientes o puede no pedirse? Sí, se pide igual, siempre el ecocardio, con más razón, si vemos la silueta aumentada de tamaño o el signo del botellón, tenemos que ir a determinar si paciente, por supuesto que chequear enseguida, si no lo miramos antes, que el paciente no tenga elementos clínicos de tamponamiento. ¿Cuáles son los elementos clínicos de tamponamiento? No es tipo hipotensión, taquicardia, ingurgitación yugular fija. Ahí está. ¿Conocen alguna tríada? La de Beck. La tríada de Beck, perfecto, ahí Brian también escribió. ¿Y cuál es la tríada de Beck? Hipotensión, Sí, eh, ruidos cardíacos alejados y distensión yugular. perfecto, es ingurgitación yugular fija, la hipotensión, y en realidad en vez de ruidos alejados, ¿ruidos qué? Porque es diferente. No es ruidos alejados. Apagados. ¿Qué? Apagados, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre ruidos alejados y ruidos apagados? ¿La saben? Los ruidos alejados, nosotros los ocultamos en pacientes que tienen en general síndrome de enrarecimiento pulmonar con, en realidad, remodelación. Por ejemplo, es muy característico en el paciente EPOC donde hay hiperinsuflación, o en un paciente asmático, en una crisis broncoobstructiva con hiperinsuflación, porque ahí lo que aleja a los ruidos cardíacos es la interposición de aire. ¿Tá? En cambio, cuando nosotros decimos ruidos apagados, los ruidos se ocultan muy bajitos, pero es en relación a la interposición de líquido. ¿Tá? Eso nos habla de ruidos apagados. Ruidos alejados, nosotros los vemos cuando hay hiperinsuflación. La placa muchas veces nos ayuda, por ejemplo, cuando hay gran interposición en la placa de perfil de tórax y hay un aumento de el aire retroesternal, ¿tá? Eso muchas veces hace que nosotros, cuando lo ocultamos y prestamos atención, veamos que está alejado, y eso es por interposición de aire. Cuando hay líquido, como es en el derrame pericárdico, los ruidos están apagados, ¿tá? La tríada de Beck, entonces lo que preguntaba la compañera, si vemos un corazón en botellón o la silueta en botellón, nosotros deberíamos ir a clínicamente chequear que no hayan elementos clínicos de tamponamiento, y ahí es la tríada de Beck con la hipotensión, la ingurgitación fija y con los ruidos apagados. Y por otro lado deberíamos ir sí o sí, si eso clínicamente no tiene elementos de tamponamiento, que tengamos que ir a tomar una conducta activa en relación al pericardio, ahí deberíamos hacer un ecocardio para ver bien la severidad, ver si hay signos ecocardiográficos de tamponamiento y ver esto que hablábamos de la distribución y demás,
y con el ecocardio tomar la conducta que debamos y que sea la adecuada para el paciente, ¿tá? Pero si nosotros vemos una silueta que está aumentada y nuestro planteo es una pericarditis con derrame, debemos ir a hacer sí o sí un ecocardiograma para, como dijimos, ver la distribución, ver el tamaño y ver la repercusión en cavidades que tenga. ¿De acuerdo? Bien. Pasando a la otra pregunta que viene enganchada con lo que nos contaba, nos preguntaba y nos decía también la compañera en relación a la etiología. En este caso, ¿cuál es el planteo etiológico más probable y qué información a ustedes les parece necesaria, relevante conocer para plantear las etiologías diferenciales? Vamos que queda poquito y que ya vamos una hora. En este caso podríamos decir que es infecciosa quizás o sea, te orienta que es infecciosa porque ya había tenido un cuadro, creo que era respiratorio que decía, ¿no? Ahí está, había tenido un cuadro viral. Sí. Bien. Bien, y un poco para repasar esto de las etiologías. ¿Ustedes qué etiologías conocen? De las pericarditis con o sin derrame, ¿no? En este caso tenía un derrame leve, pero es un poco el mismo razonamiento que utilizamos para las etiologías del derrame pericárdico. ¿Qué O sea, etiologías? tenés las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las no infecciosas, por ejemplo, pensás en la más frecuente, que es la idiopática, y en las infecciosas tenés viral, que es lo que pensamos en este caso, tenés bacteriana, tenés por agentes más raros o menos frecuentes, o bacteriana específica, por ejemplo, como la tuberculosis. Ahí está. Muy bien, perfecto. Como siempre, podemos plantear a la etiología, ¿no? Un segundito voy a dejar ahí. Podemos plantear a la etiología como como infecciosa y no infecciosa. Dentro de la infecciosa, como dijeron los compañeros, tenemos etiología viral, bacteriana, fúngica inclusive. Siempre tenemos que pensar en qué paciente estamos, porque es distinto pensar etiologías infecciosas en pacientes inmunocompetentes que en inmunosuprimidos, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si este paciente que tiene 28 años tuviera una serología positiva para un VIH, ahí nos cambian todos los planteos diagnósticos, porque se abre un abanico importante de etiologías infecciosas que tenemos que ir a descartar, ¿tá? Entonces, siempre tenemos que pensar en el estado de inmunocompetencia versus inmunocompromiso que tenga el paciente, ¿tá? En realidad, en este paciente no tenemos ningún dato, pero a este paciente le deberíamos pedir un VIH para definir bien si este paciente es un paciente que está inmunocompetente o inmunosuprimido, porque las etiologías cambian, ¿tá? Si suponemos que este paciente es inmunocompetente, bueno, deberíamos pensar lo viral, lo bacteriano, específico, inespecífico y lo fúngico, ¿tá? Dentro de eso sería lo infeccioso. Y dentro de lo no infeccioso, bien dijeron, la mayor parte de las pericarditis agudas son idiopáticas. Se habla de un 40-50% de etiología idiopática y el resto, muchas veces también se habla de que esas etiologías idiopáticas, o sea, no se llega al diagnóstico, probablemente hayan sido virales que no fueron diagnosticadas adecuadamente, ¿tá? Porque muchas veces nos quedamos sin el diagnóstico de las pericarditis virales. Pero en definitiva tenemos las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las no infecciosas, las idiopáticas son las más frecuentes. Ahí no se llega al diagnóstico en realidad etiológico, pero después tenemos otras no infecciosas como son neoplásicas, y ahí tenemos tumores sólidos y tumores hemato-oncológicos, ¿tá? ¿Qué tumores sólidos conocen que pueden originar pericarditis con derrame pericárdico en general, cuando hablamos de neoplásicos?
¿Qué tumores sólidos pueden estar implicados? ¿Eh? Cáncer broncopulmonar. Perfecto. Vieron que ahí tenemos un mecanismo locorregional importante de infiltración. Puede haber infiltración pericárdica y derrame pericarditis y derrame pericárdico asociado. También, qué otro cáncer puede dar? Cáncer de mama, perfecto. Ahí está diciendo una compañera. También puede llegar a dar pericarditis con derrame pericárdico. Y los hemato-oncológicos, que son en general los linfomas, tanto el linfoma de Hodgkin como el linfoma no Hodgkin. ¿Tá? Todas esas etiologías las tenemos que pensar en pacientes determinados, que tengan factores de riesgo o que tengan clínica asociada, ¿no? Por eso uno tiene que pararse muy bien en qué paciente estamos para ver qué tenemos que ir a buscar y a descartar, ¿tá? En este paciente de 27 años que no está vaquista y que tenemos una placa que no tiene ninguna imagen sugestiva de una masa pulmonar ni nada, no vamos a plantear que tenga un CBP y que esté siendo el CBP el que generó una pericarditis aguda que con un derrame pericárdico leve. No lo vamos a pensar, no es clínico pensarlo porque siempre tenemos que ubicarnos en el paciente y en el terreno, ¿tá? Pero entonces, pensando en lo no infeccioso, tenemos el idiopático, tenemos lo tumoral, y ahí tenemos sólidos, pulmón y mama, hemato-oncológicos, linfomas no Hodgkin y linfoma de Hodgkin, y no tumorales, tenemos otras etiologías. ¿Qué otras etiologías podemos pensar? El posinfarto, por ejemplo, ¿no es uno? Perfecto, puede haber posinfarto. Ahora que hay muchas cirugías cardíacas, porque hay mucho más intervencionismo y más acceso, se da todo lo que son los síndromes iatrogénicos post-pericardiotomía, ¿está? Esos también forman parte de los no infecciosos, pero ahí también vamos a estar frente a un paciente que o tuvo un infarto o tuvo algún procedimiento cardíaco, ¿no? O por ejemplo, cuando se coloca el marcapasos o algunos otros dispositivos, también puede haber como complicación un derrame. ¿Qué otros derrames o pericarditis, qué otras etiologías conocen? Hablo de derrame, esto es una pericarditis con un derrame leve, pero pensando en las etiologías es lo mismo para el derrame pericárdico más florido, eh, de entidad más severa, ¿no? ¿Qué otro de etiología conoce? Autoinmune. Perfecto. O sea que dentro de las no infecciosas también tenemos las enfermedades autoinmunes sistémicas, cuáles conocen que pueden llegar a dar pericarditis y o derrame pericárdico. Lupus, Lupus, perfecto. El lupus se puede... esclerodermia, creo que también. Perdón que te corté. No. El lupus seguro es una de las enfermedades que también tenemos que pensarlas, pero más bien las pensamos en pacientes jóvenes, ¿no? En general en sexo femenino, puede darse en sexo masculino, pero en sexo femenino, y en general se ve como una policerositis, que era lo que hablábamos hoy. Si es una paciente joven de 20 y algo de años, que viene con distintas manifestaciones sistémicas, o sea, multisistémicas, y dentro de ellas vemos una policerositis con afectación pericárdica y también afectación de las, por ejemplo, de pleural, podríamos pensar y tendríamos que pensar en que capaz que estamos frente a una enfermedad autoinmune sistémica formada un lupus. Ahí, por supuesto, también vamos a tener otras cosas que nos apoyen. Es una paciente que tiene otras manifestaciones, por ejemplo, a nivel de piel, tiene fotosensibilidad, tiene el eritema malar, tiene poliartritis o poliartralgias, tiene
afectación renal por su lupus, tiene, como saben, el lupus y los criterios diagnósticos son muchos, dentro de ellos está la policerositis, ¿está? Entonces, tenemos que pensar también la pericarditis como una manifestación de una enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? ¿Qué otra conocen que se puede presentar como una policerositis o una pericarditis? La artritis reumatoide también, ¿no? ¿Verdad? Puede presentarse y tenemos que siempre pensarla. ¿Alguna otra no infecciosa que conozcan? Etiología, además de la idiopática, la tumoral, enfermedad Las autoinmune. causas metabólicas, Causas metabólicas, ¿como cuál? hipotiroidismo, Perfecto. Y el Y hipotiroidismo insuficiencia también. renal puede ser. ¿Cómo se llama el derrame pericárdico que provoca? pericarditis urémica. Perfecto, la pericarditis urémica también. ¿Se acuerdan que cuando cursaron médica y hablábamos de síndrome urémico, se podía presentar como derrame pericárdico y pericarditis urémica, ¿no? Y después están las causas traumáticas también. Perfecto, las causas traumáticas, ¿está? Todas estas cosas que ahí el antecedente va a ser muy claro. Tenemos como que siempre bajarlas al paciente y ver qué puede ser lo más probable. El método científico es lo que usamos nosotros para pensar en las patologías de los pacientes, ¿no? ¿Qué probabilidad? Me planteo una hipótesis y veo la probabilidad que hay en relación al grupo etario en el que estoy, a los factores que tenga de riesgo asociados el paciente y a otras manifestaciones sistémicas que puedan haber que nos apoyen la etiología que estoy planteando. ¿Está? Como nosotros sabemos, acá siempre estamos hablando de las causas. La pericarditis es inflamatoria por definición porque es la inflamación del pericardio. Pero tenemos que recordar que hay derrames pericárdicos que no son inflamatorios, ¿tá? Y ahí en general no existe dolor, ¿tá? Y cuando estudiemos el líquido de ese derrame pericárdico va a ser un trasudado, no va a ser un exudado. ¿Conocen alguna causa que es la más frecuente de derrame pleural no inflamatorio? Derrame pericárdico, perdón, no inflamatorio. Insuficiencia cardíaca, perfecto. La insuficiencia cardíaca es la causa de derrame pericárdico no inflamatorio, o sea, trasudado, más frecuente y es la que vemos en pacientes, por ejemplo, que vienen con una anasarca, ¿tá? ¿Conocen algún otro tipo de derrame pericárdico no inflamatorio o trasudado? En la cirrosis hepática, En la cirrosis, perfecto. ¿Y en qué otra causa? De anasarca, por ejemplo. síndrome nefrótico, Perfecto. Esto es el mismo razonamiento que derrame pleural, ¿tá? Trasudado, y son las mismas causas y por la misma fisiopatología, ¿no? Disminución de la presión oncótica o aumento de la presión hidrostática. Eso ocurre lo mismo porque es la misma fisiopatología del derrame pleural y el derrame pericárdico a forma de trasudado y en relación a estas enfermedades como insuficiencia cardíaca, hepatopatía y síndrome nefrótico, o sea, pérdidas de proteínas por la orina o puede haber también lo que son las pérdidas de proteínas por el tubo digestivo a forma de enteropatía perdedora de proteínas. ¿Tá? Es el mismo razonamiento. Ahora nos abocamos al derrame pericárdico inflamatorio, porque cuando hablamos de pericarditis es inflamación, ¿tá? Y el dolor nos habla de inflamación, el roce nos habla de inflamación, y bueno, y en realidad tenemos que pensar en causas inflamatorias que estén provocando la inflamación del pericárdico, menos la aparición de un derrame pericárdico, ¿tá?
Entonces dijimos que el derrame pericárdico, para resumir, perdón, la pericarditis con o sin derrame pericárdico es de etiología inflamatoria y puede ser no infecciosa o infecciosa, y nos vamos a tener que basar en el terreno del paciente, los factores de riesgo que tenga y las manifestaciones sistémicas con las que se presente. ¿Está? En este paciente dijimos entonces que tenía un antecedente que era, primero, que asienta en un paciente joven, sano, que no tiene ninguna patología, que no tiene inicialmente ninguna patología extrapericárdica, más allá de la fiebre, y de estos elementos más infecciosos que tuvo previamente, no tiene otras manifestaciones sistémicas. Ahí nos vamos alejando, ¿no? Primero que esto no parecería que la pericarditis sea por compromiso neoplásico. Yo eso, ¿a ustedes les parece descartarlo? Lo aleja en principio, ¿no, verdad? En este paciente de 27 años que no fuma, pulmón, con esa placa, aleja. Mama, por supuesto que también, no es ni, más allá de que en el sexo masculino se pueda dar, no es un grupo de riesgo para pensarlo. Los hemato-oncológicos, en un paciente joven tenemos que siempre pensarlo, pero acá, ¿qué información nos falta o qué me preguntarían para alejar de lo hemato-oncológico? Podría tener alguna adenomegalia asociada, Exacto. porque este paciente estaría como dentro del comportamiento bimodal del Hodgkin, ¿no? Perfecto. Ahí, por eso yo ahí había puesto si sería alguna información más necesaria y relevante. En este caso, sí, yo me preguntaría si no, como no está por la negativa, que no tiene ningún ganglio, sí me preguntaría si tiene un síndrome poliadenomegálico acompañante, que en este caso este paciente no tenía, pero sí deberíamos ir a hacer bien detallado un examen linfoganglionar y ver si hay o no visceromegalias. Y en este caso, por ejemplo, sabemos que en principio una masa mediastinal o un ensanchamiento mediastinal no tiene, todas cosas que nos alejan en un cuadro que realmente es muy agudo y que no impresiona de que se dé en un paciente con un terreno propicio para algo hemato-oncológico por el examen, ¿no? En cuanto a lo no tumoral, no infeccioso, no tiene ninguna manifestación de enfermedad autoinmune sistémica, es un paciente joven pero de sexo masculino. Sabemos que hay una relación importante en relación al sexo y las manifestaciones de enfermedades autoinmunes sistémicas. En este caso es un paciente que no tiene un terreno que nos hable de una colagenopatía, ¿tá? Y bueno, y en realidad un poco nos aleja esto no infeccioso, nos quedaría lo idiopático y lo infeccioso, ¿no? Y de lo infeccioso, ¿qué les parece por el cuadro del paciente que tiene previo? ¿Qué etiología infecciosa sería la más planteable? Y viral. Ahí está, viral. Bien. ¿Y por qué no pensaríamos en algo bacteriano? Sea Porque negó específico o tos y inespecífico. expectoración. No tuvo, ¿no? Pero más allá de eso, porque la tos y la expectoración mucopurulenta nos hablaría de un proceso respiratorio bacteriano. Yo digo, si pensáramos, si pensamos que es una pericarditis bacteriana, ¿les parece? Tendría que tener algún elemento de bacteriemia, por ejemplo. Bueno, no necesariamente, pero en general los pacientes que tienen purulencia, o sea, que esto sea bacteriano a nivel pericárdico, seguramente están mucho más tóxicos, tienen una fiebre muy alta, ¿tá? Acá tenemos un 37,8 que está ahí, febril, ¿no? 37, más de 37,8 decimos que fiebre,
pero en este caso parece como algo, o sea, como que eso toxinfeccioso no sería como muy sugestivo de bacteriano, ¿no? Tener pus, si esto fuera purulento, inespecífico, que esté rodeando el corazón, es un paciente grave que hay que ir sí o sí a tener una muestra y poder hacer un tratamiento dirigido, empírico, inicial y después ajustado, porque las pericarditis purulentas pueden llegar a ser muy graves, o sea, el pronóstico es bastante diferente, ¿está? ¿Y qué nos aleja de lo de lo específico, lo bacteriano específico, de la tuberculosis, de la pericarditis tuberculosa con derrame pericárdico tuberculoso? ¿Qué nos aleja? Los aspectos epidemiológicos y también de que no tienes elementos de inmunosupresión. Bien, la tuberculosis en realidad pericárdica, hay que saber que en los países subdesarrollados hasta un 60% de los derrames pericárdicos son por tuberculosis. O sea, no es que sea algo tan infrecuente. Nosotros hace poco acá en clínica tuvimos un paciente que tuvo una pericarditis tuberculosa y terminó siendo una pericarditis constrictiva, que es una de las complicaciones que pueden tener las pericarditis. Y bueno, y en realidad era un paciente inmunocompetente. ¿Tá? No necesariamente tiene que ser inmunosuprimido, pero bueno, sí sabemos que la inmunosupresión hace que las presentaciones de la tuberculosis sean mayormente, pueden presentarse de forma más extrapulmonar, que sería una de las presentaciones que hay cuando tenemos una pericarditis tuberculosa, ¿no? Pero sí coincido con que hay que ver lo epidemiológico y además cómo se instala. Esto inició hace 2 días, ¿está? Como nosotros en general cuando hay una tuberculosis, ¿qué es lo que nosotros indagamos clínicamente? ¿El síndrome qué? Toxibacilar. Toxibacilar, o sea, si se acompaña de síndrome toxibacilar. Esto es muy agudo para pensar en que sea una tuberculosis, ¿no? En general la tuberculosis tiene un preámbulo como mucho más arrastrado, una historia más subaguda, ¿tá? Con sudoración nocturna, con fiebre alta, ¿tá? Y se presenta en un paciente con eso, con un terreno epidemiológico como bastante fuerte, ¿tá? Eh, ¿Y qué otra cosa nos podría haber apoyado de la placa, ¿no? De tórax. Que haya Y una que tuviera una cavidad, ¿no? exacto, que haya una concomitancia y que pueda haber elementos capaz de tuberculosis pulmonar asociada, ¿tá? En este caso no había nada, los pulmones estaban sin ningún tipo de alteración a nivel parenquimatosa, no nos descarta igualmente por eso que haya una tuberculosis, pero realmente no parecería que hay un ambiente donde que nos haga pensar a que estamos frente a una tuberculosis pericárdica, pero bueno, tendríamos que ver si llega a ser necesario descartarla o si lo sospechamos, tenemos que ir a buscarlo activamente, ¿tá? Como dijimos, el 50% son idiopáticas y después la distribución se divide eh, en estas otras etiologías, como son lo viral, lo neoplásico, eh, perdón, lo infeccioso, dentro de eso lo viral, lo bacteriano específico, inespecífico, fúngico, según el estado de inmunosupresión o inmunocompetencia del paciente. Después van a estar las neoplásicas, van a estar las enfermedades autoinmunes sistémicas asociadas, ¿tá? Y eso es lo que tenemos que ir pensando de lo etiológico. ¿Qué paraclínica ustedes le pedirían a este paciente en vistas a apoyar lo etiológico que un poco hoy una compañera lo dijo al principio? Paraclínica. El hemograma.
Ahí está, podríamos pedir un hemograma. ¿Y qué querrían ver del hemograma? Ver parámetros de infección, tipo Bien, leucocitosis. perfecto. Bien, acá en realidad este paciente les cuento que tenía una leucocitosis de 9.800 con neutrofilia, ¿tá? ¿Y qué otra cosa pedirían en este paciente puntual, pensando en lo infeccioso? ¿Algún otro parámetro que nos apoye? Una PCR, dijo acá Milagros, y estoy de acuerdo, o sea, reactantes de fase aguda que nos apoyen nuestro diagnóstico de etiología infecciosa e inflamatoria, ¿no? Sabemos que la PCR a nosotros no nos va a determinar infección, pero sí es un parámetro inflamatorio, ¿no? Y puede llegar a ser indirecto de infección, pero nos apoya también a nuestro diagnóstico de eso. Estamos frente a una pericarditis, o sea, un proceso inflamatorio que puede ser inflamatorio infeccioso, y tenemos que ver cómo están estos parámetros porque nos van a ayudar para el control evolutivo, ¿no? Entonces, en este paciente, eh, como dijimos, planteamos una pericarditis aguda que nos basamos en la clínica, o sea, en el dolor, en el roce, en el electrocardiograma que lo confirmamos con el supradesnivel del ST difuso, un supracóncavo que lo vimos, una placa que en principio es normal, que no nos descarta el diagnóstico, pero sí nos pone, nos da información sobre las etiologías que pueden estar interviniendo. Y le hacemos el ecocardiograma, que el ecocardiograma nos mostró que asociaba un derrame leve, de leve entidad, un derrame que en principio no deberíamos, no nos apura, ¿sí? A tomar ninguna conducta activa, ¿no? Además de eso, planteamos las etiologías y tenemos que basarnos entonces en el paciente, en el terreno, en cómo se presenta el paciente clínicamente, si tiene algún indicio de algo más sistémico que nos pueda ayudar a pensar en la etiología, y bueno, y a los factores de riesgo que tenga, tabaquismo, la edad, si es mujer, pensando en el cáncer de mama, y todo lo otro que puede acompañar a los síndromes linfoproliferativos si esto fuera algo más de etiología neoplásica. Pero bueno, nosotros acá vamos a ir descartando y vamos a ir pidiendo para clínica que nos apoye, y ahí pedimos el hemograma, la PCR, y bueno, y no muchas más cosas, ¿no? Uno como que a veces quiere llegar a los diagnósticos, lo que nosotros muchas veces tenemos que saber es por la negativa lo que no, ¿entienden? Si este paciente capaz que, bueno, tiene algún factor de riesgo para tuberculosis, y bueno, capaz que le tengo que hacer que, por ejemplo, ¿qué le puedo hacer que nos apoye un poco y nos haga tener un tratamiento más activo para pensar en la tuberculosis? Una prueba de la tuberculina. Perfecto, ahí tenemos que pensar si tenemos que hacer un PPD o tenemos que hacer algún otro tipo como es, de estudio como el IGRA, estudios que nos hablen de una infección que esté latente, una infección activa, pero que nos pongan en la pista de que hay factores que nos apoyan el pensar que esto sea una tuberculosis, porque realmente si es una tuberculosis lleva a otro tratamiento. Por eso tenemos que pensar muy bien en cuanto a probabilidad de lo que tenga para ver qué voy a ir a buscar. Nunca hay que ir a hacer de más. O sea, si el paciente no tiene, y esto no impresiona que sea algo infeccioso, tuberculoso, bueno, está alejado del planteo, no vamos a ir por ahí, vamos a probablemente hacer tratamientos empíricos y a ver cómo evoluciona sin ningún apuro, ¿está? Distinto el paciente que apura, que tiene un derrame pleural, pericárdico moderado a severo, o que ya viene con una pericarditis constrictiva, ahí sí tenemos que actuar de otra manera. Pero estos son pacientes que en principio es un paciente joven, que está estable hemodinámicamente, que tiene una pericarditis aguda, con un derrame pericárdico leve, y que probablemente esto sea o una pericarditis, como dijimos, viral, por el antecedente que tiene y por el contexto en el que se presenta. Es bien aguda,
¿está? O probablemente quizá nos quedemos sin diagnóstico y sea una pericarditis idiopática, que en general tienen un curso y una evolución benigna y autolimitada con los tratamientos que nosotros le vamos a instaurar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, tengo una pregunta. Sí. Nosotros sospechamos de que sea viral por frecuencia, porque es infeccioso, pero no lo vamos a confirmar específicamente con un panel viral. O sea, lo vamos a hacer tratamiento No, empírico. se cierra como un planteo probablemente viral por la situación en la cual el paciente, por la situación en que esta patología se da y de esta manera. Probable etiología viral, pero probablemente, o en la mayoría de los casos, nos quedamos sin diagnóstico y el diagnóstico es probable. Si a veces nosotros no encontramos ese nexo epidemiológico con lo viral y con cómo se presenta el paciente, y bueno, capaz que se cierra como idiopática, porque realmente no hay nada que nos sostiene el planteo de viral, ¿tá? Pero como les dije, muchas veces las pericarditis idiopáticas se plantea que se cierran como idiopática, pero que probablemente hayan sido la mayor parte virales y quedan cerradas como idiopáticas porque muchas veces es indemostrable el antecedente que tuvo el paciente. ¿Se entiende? Sí, y si Una todavía consulta. mantuviera... Ay, perdón. No, no, tranqui, seguí, seguí. Yo después le Me iba a pregunto. preguntar si todavía tuviera síntomas respiratorios altos, que también te orienten a que sea viral, igual no le haces panel. No, ahí se puede hacer panel viral y podemos tener como algo más, ahí podemos lograr como tener un certificar más, no nos va a cambiar la conducta, pero creo que está bien si el paciente persiste con síntomas respiratorios hacer un panel viral, creo que sí apoya nuestro diagnóstico y está bien cerrarlo como algo viral si podemos diagnosticarlo. ¿Está? Yo lo que les quería preguntar es si le pedirían alguna otra paraclínica a este paciente, que en general la pedimos, porque nos puede hablar de, nos Lo puede que determinar creo que la conducta, la curva de troponina, eso mismo. por Porque el, eso que por el compromiso del miocardio, ahí está. ¿Cómo se llaman esas entidades? Cuando dan positivas las... miopericarditis sería. Ahí está. Vieron que ahí hay dos entidades distintas que se les llama según qué comprometa más. Y están la miopericarditis y la pericardio. ¿Saben cómo es la otra? ¿Saben? Está la miopericarditis. ¿Qué pasa con la miopericarditis? ¿Qué es lo que predomina en ese caso? La inflamación del miocardio ponen, ¿están de acuerdo? ¿No es que predomina sobre el pericardio? O sea, tiene un poco de afectación en el miocardio, pero predomina sobre el pericardio. ¿Cuál de ellas? Porque estamos hablando de que hay dos entidades, ¿no? Yo Está hacía la referencia a la... miocardiopericarditis, ¿tá? Y está la perimiocarditis. Son distintas. ¿Por qué? Ahora lo estaba diciendo, no sé quién habló, que estaba hablando de las características diferenciales de los dos. A ver, chicos, así vamos terminando.
En una predomina alguien que quiera decirlo, si lo sabe. En la miocarditis puede predominar más, puede tener disnea también, y Bien. palpitaciones y alteraciones de ritmo. Sí. ¿Y ahí qué es lo que predomina entonces? La afectación miocárdica. Ahí está. En una hay más afectación del miocardio y puede incluso haber reducción de de la función cardíaca. En cambio, cuando predomina la afectación pericárdica y no miocárdica, las cavidades están normales, no hay disfunción del ventrículo izquierdo ni del ventrículo derecho. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Puedes repetir eso que justo se me cortó? O sea, ¿qué afecta más y eso es la diferencia? La diferencia es la miopericarditis aguda, ¿tá? Miopericarditis aguda se denomina que el cuadro clínico de pericarditis con elevación de de las troponinas, ¿tá? De los marcadores de necrosis miocárdica, sin compromiso o focal o global de la función contráctil del ventrículo izquierdo por ecocardiograma. ¿Tá? O sea, la miopericarditis aguda, hay un aumento de de las troponinas, pero no hay disfunción miocárdica del ventrículo izquierdo. ¿Tá? La perimiocarditis aguda, ahí hay necrosis también, pero hay compromiso focal o global de la función contráctil del ventrículo izquierdo. ¿Está? En las dos entidades hay afectación de las miocárdica por las troponinas positivas, pero en la miopericarditis aguda lo que no hay es disfunción ventricular. En la perimiocarditis aguda sí hay disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Está? Hay un consenso que es un consenso de la revista Argentina de Cardiología, que es del 2017, que es cortito, hay una versión reducida, si ustedes quieren se los paso, pero si no lo encuentran está libre en internet, que habla bien de las definiciones de todas estas cosas que estamos diciendo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Los pronósticos son diferentes, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros evaluamos. Si las troponinas son positivas, ¿el paciente ingresa o no ingresa? Ingresa. Ingresa. Ahí está. Este paciente, en realidad, las troponinas eran negativas, ¿tá? O sea que tiene solo una pericarditis aguda con derrame pericárdico leve y tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer con este paciente. Nosotros planteamos que probablemente sea viral o idiopática, ¿tá? Pero probablemente sea viral y tenemos que ver si tiene factores de riesgo asociados a mal pronóstico y ellos son varios. Uno de ellos es que tenga alteración de troponinas, o sea, troponinas positivas, por supuesto funciones del ventrículo izquierdo reducidas de mal pronóstico también. ¿Qué otras cosas de mal pronóstico que hacen que nosotros ingresemos a los pacientes? Que tenga fiebre muy alta, Fiebre elevada. que tenga un curso subagudo de la enfermedad, porque eso nos pone en pista de que puede haber alguna otra etiología, no algo viral agudo, por ejemplo. Que tenga elementos de tamponamiento, eso también nos habla de mal pronóstico, y que haya falta de respuesta a los tratamientos como a los antiinflamatorios, que es lo que vamos a ver ahora. También si el paciente está anticoagulado, si fue traumático o si está inmunosuprimido, son pacientes que tienen indicación de ingreso porque son factores de riesgo que se asocian con mal pronóstico
de la pericarditis más menos derrame pleural. ¿Está? ¿Se entiende? Este paciente por ahora no tiene fiebre alta, no tiene un curso subagudo, no tiene elementos de tamponamiento ni clínicos ni ecocardiográficos y no tiene troponinas positivas, tampoco está anticoagulado, tampoco tiene elementos de inmunosupresión. En principio, es un paciente que se podría manejar de forma ambulatoria, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos que definir cómo lo vamos a tratar. Lucía, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedó un No poco... soy Lucía, perdón. No Ay, soy Lucía. perdón. Nada, Lucía es una amiga que me prestó el Zoom porque no tengo el Zoom de la UDELAR todavía, entonces es mi primer encare así de internado. Así que ustedes me dicen si voy bien, si no, y me prestó este Ay, perdón. área. Yo no soy Betiana Sotolano, estoy a las órdenes, soy de la Clínica Médica B, del piso 12 de acá de Clínicas.